Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una semana más seguimos con un nuevo reto Suneng, un reto de cálculo diferencial que he encontrado en la prueba de selectividad, la Suneng, la prueba de selectividad de Corea del Sur. Este problema concretamente es del año 2022-2023, el problema número 29 del bloque de cálculo diferencial. Estos problemas son muy interesantes porque son problemas que profundizan muchísimo en los conceptos básicos del cálculo diferencial, sobre todo el concepto de límite y sobre todo el concepto de indeterminación, límites que afectan, que involucran el infinito, las tendencias a infinito, de una manera muy inteligente y muy interesante. Además, en este problema también aparece una idea muy interesante que es la integral definida de la inversa de una función que tenemos. Y aquí, si bien me imagino, yo de memoria no me acuerdo, que deben haber técnicas específicas para encontrar integrales de inversas de funciones, nosotros vamos a resolver este problema utilizando las técnicas básicas del cálculo diferencial y la interpretación de la gráfica de una función inversa en términos de área de una gráfica. Y esto es bastante útil para reforzar los conceptos básicos del cálculo diferencial y del llamado precálculo, es decir, del estudio de las gráficas. Además, este problema, como siempre, nos puede ser útil para mirar un poco cómo es la estructura de la selectividad de Corea del Sur. Por ejemplo, y para mí es muy importante, el hecho de que la calculadora esté totalmente prohibida. Este problema, como todos los de esta prueba, se tiene que realizar sin utilizar la calculadora científica. Y para mí esto es bastante significativo, como en un país tan tecnológicamente avanzado como es Corea del Sur, la calculadora científica se prohíba en la asignatura de matemáticas, porque desde luego lo que se busca es una profundidad, lo que se busca es una calidad matemática, o podemos hacer la lectura contraria, es falta de calidad matemática la dependencia que tienen nuestros alumnos de bachillerato del uso de la calculadora científica para calcular los cálculos de más básicos aritméticos. Otra cosa muy interesante y muy característica de esta prueba de selectividad, la de Corea del Sur, es que el resultado es un número entero, o te da bien o no te da bien, y con lo cual un problema tan largo como puede ser esto, dentro de un bloque de 30 problemas, al final te lo juegas todo a un sí o no, es decir, si te da el numerito concreto o no tienes el numerito concreto. Esto es una evaluación de una prueba muy fría, yo diría helada, pero también permite evaluar a todo el país con una única prueba sin apenas conflictos y sin problemas de discusión de criterios de evaluación. Es una prueba fría, pero desde luego no se puede decir que no, absolutamente objetiva. Vamos a ver el problema, vamos a ver la solución. Como siempre, lo más importante es que una vez tengáis el enunciado del problema, paréis el vídeo y le dediquéis tiempo a resolverlo, a estudiarlo, y como siempre, ya sabéis, todos estos problemas los podéis encontrar recogidos en los libros que voy confeccionando con estos materiales. Vamos a ver el problema. En este problema nos dan tres constantes A, B y C, tres números reales para los cuales definimos la siguiente función. A por e elevado a la 2x más b por e elevado a la x más c. Nos dicen que esta función satisface dos condiciones. La primera, que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x más 6 partido entre la exponencial de x es igual a 1. También nos dicen que la función en logaritmo neperiano de 2 es igual a 0. Con estas condiciones nos dicen que g de x es la inversa
de esta función y nos piden calcular la integral definida entre 0 y 14 de la inversa de f. Como estos problemas siempre piden un número entero, el problema lo que nos dice es que esta integral se puede escribir como p más q por ln de 2 y nos piden determinar p más q. Pero esto es una cuestión puramente técnica. Lo que tenemos que calcular es esta integral. Este problema se divide en dos partes claramente diferenciadas y lo primero que vamos a hacer es determinar esta función, es decir, determinar las constantes a, b y c. Aquí claramente la condición fuerte es este límite, que 1 es el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x más 6 partido entre e a la x. Vamos a ver qué tenemos aquí, pues esto es el límite cuando x tiende a menos infinito de a por e elevado a la 2x más b por e elevado a la x más c más 6 partido entre la exponencial de x. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues como el límite cuando x tiende a menos infinito de sus partes de a elevado a la 2x partido entre e a la x más b por e elevado a la x partido entre e a la x más c más 6 partido entre e elevado a la x. Esto lo podemos simplificar, esto es e elevado a la 2x es lo mismo que e elevado a la x al cuadrado, por lo tanto se pueden cancelar, tenemos a por e elevado a la x, aquí lo podemos simplificar, tenemos una b y aquí tenemos esta división. Nosotros sabemos que cuando x tiende a menos infinito, entonces la exponencial tiende a 0. Aquí tenemos una constante dividida entre algo que tienda a 0. Esto va a tender a más o menos infinito sí o sí. Es imposible que sea constante y por lo tanto es imposible que el resultado sea 1. ¿Cómo podemos saltar? ¿Cómo podemos superar esta imposibilidad? La única manera es que esta parte no exista. Es decir, que la única posibilidad es que sea igual a 0. Que c más 6 sea igual a 0. Es decir, que esta parte en realidad no exista, porque si es cualquier constante que no sea 0, entonces seguro que tiende a infinito. Una vez que tenemos que esto es igual a 0, aquí vemos un 1. Esta parte de aquí, cuando x tiende a menos infinito, la exponencial tiende a 0, por lo tanto, esto va a tender a 0 sí o sí. Por lo tanto, una vez hemos superado esta condición fuerte, aquí vemos que finalmente se deduce que b es igual a 1. Con esta condición, con este límite, hemos determinado la C y hemos determinado la B. Tres incógnitas, tenemos dos ecuaciones, pues claramente la tercera ecuación va a venir de aquí, de que f del logaritmo neperiano de 2 es 0, por lo tanto solo tengo que sustituir, tengo que a por e elevado a 2 ln de 2 más b, que ya puedo poner un 1, e elevado a ln de 2 más c, que ya puedo poner un menos 6, es igual a 0. Esto es a, esto es ln de 2, es decir, este 2 puede pasar dentro como cuadrado, ln de 2 al cuadrado, la exponencial con el logaritmo marcha, te queda un 4, esto con esto desaparece, te queda un 2, menos 6 es igual a 0, por lo tanto a por 4 menos 4 es igual a 0, por lo tanto a es igual a 1. Ya tengo la A, la B y la C.
Es decir, que esta función es e elevado a la 2x más e elevado a la x menos 6. La segunda parte de este problema nos pide calcular la integral definida de la inversa de esta función. Supongo que, bueno, hay técnicas para todo, que habrá técnicas para calcular la integral de una función inversa, porque también hay técnicas concretas, métodos para calcular la derivada de una inversa de una función. Pero nosotros vamos a hacer esta segunda parte de una manera mucho más útil, interpretando gráficamente qué quiere decir la inversa de una función y estudiando esta integral en contexto de área. Aquí tenemos f de x, que claramente es una suma de exponenciales y por lo tanto su gráfica es muy simple. Tenemos una función claramente creciente que tiende hacia más infinito. En el 0 vale 1 más 1 menos 6 vale menos 4 y que asintóticamente cuando x tiende a menos infinito, esto tiende a 0, esto tiende a 0, por lo tanto tiende a menos 6. Es decir, que estaríamos estudiando una gráfica como esta. Pero nosotros no queremos estudiar esta gráfica, sino su inversa. ¿Qué es la inversa de una función? Visualmente, de forma gráfica, es la simétrica de esta gráfica respecto de la gráfica de la recta y es igual a x. Por lo tanto, si hacemos esta gráfica de g de x, de su inversa, pues sería algo así como esto. Tendría dos puntos de corte aquí y aquí. Queremos calcular la integral de esta función entre 0 y 14. Es decir, queremos calcular este área de aquí, de esta función, entre 0 y 14. Pero entonces, por simetría, este área verde que yo acabo de dibujar es exactamente el área que define esta función en vertical hasta el 14. Es decir, sería toda esta zona de aquí que estoy sombreando en rojo. Toda esta zona de aquí. Ahora me doy cuenta de que este menos 4 tiene que estar aquí. Señal de lo poco que me importa. Esta es la zona roja que depende ahora solo de f de x y la puedo calcular sin ningún tipo de necesidad de calcular esta inversa. Y ahora, para calcular esta zona de aquí, utilizaré los métodos habituales de integración y la voy a calcular como diferencia entre el rectángulo grande y esta parte que estoy trazando en azul por debajo de la gráfica de f de x. Por lo tanto, necesito determinar el intervalo de integración y por lo tanto necesito determinar estos dos puntos. Vamos con el primero, vamos con el punto A. Claramente el punto A es el punto de corte de f de x con el eje de las x, es decir, tenemos que resolver esta ecuación, igualar a 0. Aquí tenemos una bonita oportunidad de repasar las ecuaciones exponenciales básicas, en este caso claramente el método de sustitución U.
tenemos que e elevado a la 2x es lo mismo que e elevado a la x al cuadrado más e a la x menos 6 igual a 0. Hacemos la sustitución habitual, nos queda una ecuación de segundo grado que la podemos resolver por los métodos convencionales, por la formulucha, o si somos más elegantes, pues mediante factorización mental. Esto se puede escribir como u menos 2 por u más 3 igual a 0. Por lo tanto, o bien u es igual a menos 2 más 2 o u es igual a menos 3. Una exponencial no puede ser negativa, por lo tanto esta solución candidata queda descartada, por lo tanto nos queda que e elevado a la x es igual a 2 y por lo tanto x es igual a logaritmo neperiano de 2. Ya tenemos este primer punto, logaritmo neperiano de 2. Para ahora encontrar el punto B es el punto en el cual la función vale 14. Es decir, aquí tenemos un 14, por lo tanto, si paso al otro lado, restando, me queda menos 20. Vuelvo a hacer la misma sustitución, tengo aquí un menos 20, vuelvo a hacer la misma factorización, pues claramente 4 y 5. Menos 4 por 5 es menos 20, menos 4 más 5 es 1. O bien u es igual a 4 o bien u es igual a menos 5. Esta candidata queda descartada porque no puede ser negativo, por lo tanto la única solución e elevado a la x es igual a 4, por lo tanto x es logaritmo neperiano de 4. Tenemos aquí ln de 4. Muy bien, ahora ya el problema pues es cuesta abajo, se resuelve con los métodos habituales. Esta integral que estábamos calculando de la inversa, que era esta parte de aquí que habíamos marcado como verde, se puede calcular como es igual a esta zona roja. Y esta zona roja la podemos calcular como todo el rectángulo grande que mide ln de 4 por 14, es decir, 14 ln de 4 menos esta parte azul que es la integral entre ln de 2 y ln de 4 de la función f de x de x. Esta integral de aquí pues se calcula con los métodos habituales, esto es f mayúscula de ln de 4 menos f mayúscula de ln de 2, donde f de x es la integral indefinida de e elevado a la 2x más e elevado a la x menos 6 de x. Esta integral no tiene ninguna dificultad. Esta parte de aquí es una integración por cuasi inmediata. Esto es un medio de e elevado a la 2x más e elevado a la x menos 6x. Sustituyendo esta función, y muy importante, sin utilizar la calculadora, recordad que toda esta prueba, esta selectividad coreana, la Suneung, en esta prueba la calculadora está totalmente prohibida. Vamos resolviendo, para eso tenemos estos valores que son notables, que los tenemos que saber, y sencillamente sustituyendo esto es igual a 12 menos 6 ln de 4 y esta expresión es 4 menos 6 ln de 4. Sustituyendo todos estos elementos, al final él nos llega a un resultado final que es 34 ln de 2 menos 8. Tenemos que recordar que ln de 4 es ln de 2 al cuadrado, que es 2 ln de 2. Como ya he dicho, en esta prueba de selectividad todos los problemas
llevan una solución que tiene que ser un número entero, por lo tanto el número que nos piden es 34 menos 8, que es 26. 26 es la respuesta correcta a este problema.